Yo no sé si todos ustedes lo sabéis, pero Cervantes escribió el Quijote con una mano. Sí, parece paradójico, pero el escritor sin duda más importante de la literatura española solo tenía una mano operativa. ¿Y por qué os digo esto? Porque si algo quiero hacer es aprovechar estos minutos que tengo hoy para daros una visión positiva de la discapacidad. Porque efectivamente, una discapacidad supone una limitación de alguna de las capacidades físicas, sensoriales, orgánicas o intelectuales de la persona. Pero yo de verdad creo que no nos determina para nada. Ni todas las personas con discapacidad podemos decir que es un horror. Yo tengo una discapacidad desde hace 6 años. Desde hace 6 años vivo en compañía de una lesión medular. Pero en esencia sigo siendo la misma persona, algo caótica, muy inquieta, me meto en 80 millones de follones. Y claro que tengo mis malos días, pero también los tenía antes. Y lo que sí que es, me he entrenado para la vida, es lo que decía un poco Iñaki. No hay nada como decir, lo tengo que hacer. Pero para mí, la mayor barrera de las personas que tenemos una discapacidad a veces es el desconocimiento. Se nos ve un poco como esos seres, esas limitaciones, a unas pequeñas presuposiciones. Y yo creo que nada en la vida como convivir con una persona con discapacidad, dar una oportunidad y ver que en absoluto en ese mundo las limitaciones son el gran problema. Al contrario, la creatividad y la capacidad de superación son un must que tiene muchísimo que aportar a la sociedad y mucho que aportar a una empresa. Y sí creo que las cosas están cambiando. Los paradigmas van evolucionando. Por lo pronto yo estoy aquí de pie y pensaba estar sentada, pero me he venido arriba y pues nada, aquí estoy. Y, y entonces... ¿Y por qué os digo esto? Porque sinceramente antes se planteaban que muchas cosas no se podían hacer, pero yo creo que cuando en España hay 4 millones de personas con discapacidad que tienen muchísimo talento que aportar y que aquí tenemos un verdadero problema, prescindir de él es un poco tontería. Por no hablar de prescindir de las necesidades o no tener en cuenta de 1.000 millones de personas en el mundo, cuando habitualmente estamos pegando por conseguir los nuevos clientes. Es nuestro leitmotiv. Entonces, empecemos por el empleo. La mayor parte de las personas sí o sí tenemos que trabajar, pero en el caso de las personas con discapacidad, a veces conseguir esa primera oportunidad es un verdadero reto. ¿Un reto por qué? Porque aún a día de hoy a veces partimos de premisas equivocadas. El desconocimiento del que os hablaba antes. Pensamos, uy, ¿cómo va a trabajar una persona con discapacidad en mi empresa, en mi línea de negocio? Si hace falta una cualificación, eso es imposible. Esto va a ser carísimo, seguro que afecta a la rentabilidad. Pues os diré una cosa. Yo no sé si en algún momento esas premisas fueron ciertas. A día de hoy tengo claro que no. Y a día de hoy, que además la mayor cadena hotelera del mundo no tiene hoteles en propiedad, todos sabemos que cuáles son los centros comerciales más fuertes y no tienen tiendas físicas, desde luego creo que un chance que nos hemos equivocado nos podemos plantear. Porque sí, señores, las personas ciegas juegan al fútbol. Los sordos pueden ser los mejores compositores del lugar. Incluso puedes tener una persona tetra que no mueve las manos y habla con un ordenador o se dirige a él con el iris. Por no hablar de una persona que tengo el gusto de conocer que es sordociega. Estudia Derecho en Autónoma y ahora mismo está en Erasmus en Francia. Desde luego, no hay nada como ver más allá de los límites. ¿Y por qué digo esto? Porque sí, incorporar talento con discapacidad es una buena estrategia para las compañías. Es ver más allá del bote necesariamente más bonito. Porque hoy por hoy nadie discute que la diversidad aporta valor. La diversidad aporta valor desde el punto de vista que necesitamos para competir en un mercado tan ágil y global como el actual, distintos puntos de vista. Aquella gente que nos saque un poco de la zona de confort de la que todos hablamos, porque todos hablamos de la zona de confort, pero pocos nos atrevemos a salir. A mí me tocó, o sea, no pude negociarlo. Pero es cierto, al final las empresas también necesitan eso. Entonces, cuando incorporas personas con discapacidad a tu plantilla, a mí me gusta pensar que no lo haces por la cuota, simplemente lo haces por el talento profesional, lo haces por las habilidades humanas, es lo que quiero pensar. Pero aparte de eso, creo que la empresa sale ganando. ¿La empresa por qué sale ganando? Uno, el orgullo de pertenencia aumenta, porque según dicen los estudios, y no lo he verificado, 1 de cada 4 familias españolas tiene una persona con discapacidad en su plantilla. Entonces, indudablemente, cuando tú trabajas en su plantilla, no, perdón, en su familia, cuando tú trabajas en una empresa humana, comprometida, que ves que da una oportunidad a aquellas personas que lo tienen más difícil, somos más empáticos, nos sentimos más orgullosos. Salimos a la calle y decimos contentos donde trabajamos. Por otro lado, el clima laboral. Desde luego en este país, pero sospecho que en un montón de sociedades todos somos unos reyes en la queja. Todo es un drama, esto es durísimo, soy la que más trabajo y de verdad. Y la verdad que cuando tienes al lado una persona que le cuesta mucho más que a ti ir a trabajar, te lo piensas 2 veces. Dices, me voy a dejar de quejar un rato, aunque solo sea por estilo, no sé. Luego, la innovación, sí. Las personas con discapacidad también fomentamos la innovación, porque nos pasamos la vida teniendo que buscarnos otros recursos. La boca para mí es súper práctica, la utilizo para llevar el bolso permanentemente. Pero para una persona que tiene un problema de movilidad en la mano, el abrir una lata de espárragos con un abridor es un verdadero problema. Y cuando trabajas en una empresa de alimentación, lo trasladas. Pero díganme ustedes, yo no tengo ningún problema de movilidad y desde luego valoro muchísimo esas latas que no necesitan un abridor, que simplemente hago así y ya puedo sacar los espárragos. Y eso nos pasa a todos.
Lo que os decía antes, el equipo, todos decimos, a ver, vamos a contratar algún tipo de consultoría para fomentar el trabajo en equipo, porque es importante, la colaboración, bueno, ya los modelos colaborativos, claro que sí, pero os digo, no hay nada más paradójico que verme a mí con mi secretaria general, que es ciega, y yo cuando voy en la silla, que sí que voy a veces, ella empujando, eso sí que es equipo. Yo la guío y ella me empuja, entonces hay que subir la rampa. Entonces, con esto que estoy contando, antes he hecho también referencia a los clientes, esos 1.000 millones de personas que tienen unas necesidades especiales. Unas necesidades especiales, pero ahora que hablamos de mayores, que no son tan lejanas de las que vamos a poder tener cualquiera de nosotros cuando seamos mayores, o cuando llevamos un carrito de bebé, que es que aquí la natalidad hay que fomentarla, entonces yo solo os lo recuerdo. Y también llegará un punto en que también vamos con las maletas, yo IFEMA, a mi IFEMA me encanta, pero está todo lleno de... las calles no son iguales, entonces la silla para arriba, para abajo, pues en IFEMA suele ir con una maleta, la verdad no tiene mucha lógica. Entonces, ese tipo de cosas, a veces cuando tú piensas, un cliente también somos nosotros. Una persona ciega que puede ir a un supermercado y comprar un producto y leer con la etiqueta en braille lo que compra, sinceramente eso es valor añadido. Yo, cuando voy al cine, valoro enormemente no acabar con tortícolis, porque si no, normalmente te ponen en primera fila, y al final, sinceramente, al cine no voy sola. Entonces, oye, te llevas un grupo de gente y es valor añadido. La silla. Hay épocas en las que no ando. Entonces, en ese momento, a mí ir a cenar o a comer, en que me convierto en un paso de Semana Santa y me tienen que portear, pues sinceramente, no. Entonces, prefiero ir a aquellos sitios que puedo acceder de manera plana. Pero esto no es solo yo, somos muchas personas. Porque sí, es lo que os decía antes, tú vas con el carrito del bebé y es importante. Y esto se dio cuenta una empresa de ingeniería española hace unos años. Hace muchos, antes de que yo me dedicara a esto. Puso en sus pliegos de condiciones, en su oferta. No os digo que fuera el punto determinante, pero desde luego en aquel momento fue un punto muy importante. Lo voy a hacer todo accesible. Ahora es por ley, ahora no es negociable. Y lo ganó. ¿Lo ganó por qué? Porque tú meterte en un tren que te puedes meter fácilmente, sin necesidad de estar subiendo 2 o 3 escalones, al final eso es bueno para todos. Eso es usabilidad de verdad. De esa que utiliza Apple permanentemente, y que es cierto, Apple es fantástico para las personas ciegas. Entonces, hemos hablado de usabilidad, ahora hablemos de experiencia del cliente. España, ¿cuál es la mayor fuente de riqueza de este país? El turismo. Yo creo que eso no lo vamos a poner en duda ninguno. Podrá ser el mejor o peor modelo, pero es la realidad. Pues solo el año pasado 1 millón de personas utilizaron el servicio de asistencia para personas con movilidad reducida en un aeropuerto. ¿Qué nos dice esto? Os puedo asegurar que ese 1 millón de personas no éramos todo personas cojas, ni muchísimo menos. Muchos eran gente mayor. Ese turismo de calidad que queremos, que no es el de Sol y Playa de Benidorm. Entonces, contengámoslo en cuenta. En ese hotel, nosotros también tenemos que tener ese valor añadido para las personas mayores, porque, como os decía antes, las necesidades se aparecen. Y encima, a veces, cuando tienes en cuenta la discapacidad y la diversidad en general, fomentas ese espíritu de atención personalizada al cliente. Porque, sinceramente, tú te coges una recepción y puedes tener un ruso que no habla ni inglés ni español ni nada parecido. Y tienes que tener la empatía medianamente cercana y la capacidad de comunicar para explicarle cómo llegar al centro. Lo cual también te puede pasar con una persona con algún tipo de discapacidad auditiva que le tienes que hablar mucho más despacio de lo que lo estoy haciendo yo ahora mismo. Pero bueno, por eso no trabajo en la recepción. Así, ¿qué más os digo? Como veréis, hasta ahora no he hecho mención a la responsabilidad social en ningún momento, y no es porque no crea en ella, porque si algún día leo la tesis, será sobre la responsabilidad social corporativa en la industria farmacéutica, que espero que llegue. Entonces, ¿qué pasa? Claro que sí, hay que hacer las cosas por responsabilidad, y algunas empresas que se han dado cuenta que esto es algo productivo y que fomentan la contratación de personas con discapacidad por encima de lo que establece la ley, ellas mismas establecen su propio cupo, que fomentan el diseño para todo en todo tipo de proceso de producción de bienes y servicios, ellos también incorporan estos requisitos en sus políticas de compras. Fomentan que todos sus proveedores tengan que desarrollarlos. ¿Por qué? Porque apuestan por ellos, se han dado cuenta. Y luego no quería terminar sin dejaros decir una cosa. Aquí, en España, tendemos a no sentirnos orgullosos de nosotros mismos, a criticarnos. Somos los peores porque este país, todos robamos, yo es que no sé, yo no tanto para meter al saco, pero bueno, total. ¿Qué me pasa? Que de algo de lo que sí que podemos sentirnos orgullosos, y porque efectivamente yo viajo mucho en mi vida personal, pero tengo la suerte de viajar mucho en mi vida profesional también. Tenemos un modelo de inclusión de personas con discapacidad que es marca España, un modelo que es referente, un modelo que los países estudian. Entonces creo que eso nos conviene a todos. Y si después de todo lo que os he contado nada os convence, yo solo os voy a decir una cosa. Aquí todos vamos a ser mayores en algún momento y las necesidades son muy parecidas.